Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. También para mí es de mucho gozo poder estar en medio de ustedes y yo siempre he dicho y lo sigo creyendo y lo confieso, que en el tiempo del Señor todo es hermoso, ¿verdad? Y definitivamente cuando Dios nos permite ir a otros lugares y compartir con otra parte del cuerpo de Cristo, creo que el Señor se va a encargar de poder traer una ministración a través de la palabra, la cual yo considero sumamente importante. Mire, yo creo que todo lo que hacemos nosotros desde que entramos por esa puerta es importante, porque todo es espiritual. Pero digamos, la alabanza, la adoración, las ofrendas, los diezmos, la comunión entre nosotros, todo eso es una gran bendición. Pero fíjese que dice la Biblia que el Señor se revelaba a Samuel por medio de la palabra. Entonces entendemos en base a eso que una de las formas como Dios se revela a su pueblo es a través de la palabra, y por eso la palabra es importante, y por eso en el momento de recibir nosotros la palabra van a haber batallas. Mire, como batallas hay cuando usted decide venir a la iglesia. De repente hay batallas en el trabajo, en la casa, o muy personales, que van a ser como un obstáculo para que usted venga y venga a recibir lo que Dios tiene preparado para usted. Pero también en el momento de la ofrenda, de diezmar, de ofrendar, también hay una batalla en los aires. Pero en el momento de la alabanza también hay otra batalla. En el momento de la adoración hay batallas en los aires. Y definitivamente que en el momento de la impartición de la palabra hay batallas en los aires. Pero el Señor dijo que ni aún las puertas del infierno habrían de prevalecer en contra de la iglesia, ¿verdad? Así es de que yo quisiera entrar de lleno en el desarrollo de lo que el Señor puso en mi corazón, y creo que fue Él, porque yo traía otra cosa en mi corazón, y eso me ha estado sucediendo en todas las iglesias donde he estado yendo, hermano. Ahora yo llevo algo en mi corazón y de repente cuando entro digo, no, eso no me sabe en mi espíritu. Entonces el Señor coloca otra cosa en mi corazón para poderle bendecir. Y si bien es cierto que de Génesis a Apocalipsis la palabra es una bendición, cuando el pan viene recién salido del horno celestial, yo creo que es una gran bendición también, ¿verdad? Entonces veníamos acercándonos acá a la iglesia y ya no me dio tiempo de preguntarle al pastor, pero yo intuí, me quedé viendo al rótulo que está afuera y dije, ¿será ese el nombre de la iglesia? Y entonces lo reconfirmé aquí con el pastor José, que así se llama la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se llama la iglesia esta? Entonces cuando vi ese nombre, el Señor me cambió el mensaje que yo traía. Y entonces en base a eso les voy a hablar un poco en esta noche con la ayuda del Señor. Solo le quiero rogar algo, que me ayude a orar. Usted ore por mí y yo oro por usted. ¿Le parece bien? Póngase un momentito de pie, por favor. Nos vamos a poner en las manos del Señor y le vamos a suplicar que Él nos auxilie, nos ayude y traiga la palabra efectiva y poderosa para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, levante su voz. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por el privilegio, la oportunidad que nos das de poder reunirnos en este lugar que tú has señalado para abrevar a este pueblo, a este rebaño, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos para honrar tu nombre, para alabarte, para bendecirte, para adorarte, pero también, Señor, con el propósito de ser instruidos, de recibir una palabra, Señor, que habrá de desprenderse de lo más profundo de tu corazón y habrá de sembrarse en el nuestro. Señor, en el nombre de Jesús, una vez más estoy solicitando tu fuerza, tu gracia, tu revelación, tu sabiduría, Señor. Estoy suplicando, Señor, que sean desatadas las unciones necesarias en esta noche, que sean desatadas las glorias necesarias para la edificación, Señor, de este pueblo, Señor, que se ha reunido en esta noche.
estoy declarando una vez más que tu palabra no regresará vacía. Habrá de cumplir los propósitos para los cuales tú habrás de enviarla una vez más sobre nosotros. Seguimos declarando que tu nombre es glorificado y honrado, levantado en alto. Declaramos que nuestros enemigos externos e internos son derrumbados, son derrotados en el nombre de Jesús. Y declaramos, papito lindo, que nuestras vidas siguen siendo desarrolladas, perfeccionadas y equipadas para la gloria de tu nombre y bendición nuestra. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios. Amén, Señor, y amén. Dale un aplauso al Señor. Puedes tomar tu lugar. Dice la Biblia, allá en el Cantar de los Cantares, en el capítulo número 1, versículo número 2, dice: oh, si él me besara con los besos de su boca. ¿Cuántos lo han leído alguna vez? Oh, si él me besara con los besos de su boca. Interesante que cuando usted va a revisar en el hebreo la palabra beso, uno de los conceptos es equipamiento o equipamiento con armas. Entonces entendemos que la idea espiritual de beso en la escritura no es solamente como nosotros lo imaginamos y lo conocemos, como un beso, acercar los labios a la mejilla o al labio de otra persona, a la frente o al cuello, porque hay diferentes tipos de besos, los ósculos santos. Pero me llama la atención algo, hermano, y es que la novia lo que está pidiendo es que el amado la bese, pero en sí lo que le está diciendo es: Señor, equípame con armas. Y la Biblia dice allá en la carta a los Efesios que el Señor dejó 5 domas para edificación del cuerpo de Cristo, pero también para llevar a la novia a un grado de perfeccionamiento y que ella pueda estar preparada para un levantamiento y su futura transformación, y después hacia las bodas del Cordero. Hacia donde quiero llevarlo es que el Señor dejó 5 equipadores, y yo creo que cuando la Biblia dice a través de la novia, si ella está diciendo que el Señor me equipe, lo que está pidiendo es que la equipen apostólicamente, que la equipen proféticamente, evangelísticamente, pastoralmente y magistralmente. Y si ella está diciendo que me equipen con armas, es porque cada uno de los 5 ministerios de orden primario tiene un arma poderosa para impartírsela a la novia. Es decir, hay armas apostólicas, hay armas proféticas, hay armas evangelísticas, hay armas pastorales y hay armas magisteriales. ¿Cuántos quieren todas esas 5 armas? Mire, si usted no las tiene, usted no va a poder ser victorioso en el 100% de las guerras y de las batallas espirituales que usted va a tener que librar. De tal manera que en el capítulo 1 podemos ver varias cosas, porque mire, resulta que en el capítulo 8 del Cantar de los Cantares, la Biblia dice, y es una proyección del arrebatamiento: ¿quién es esta que sube del desierto y está subiendo recostada sobre el pecho de su amado? Es una proyección del arrebatamiento. Pero eso es en el capítulo número 8. Ya no hay más capítulos después en el Cantar de los Cantares. En la gematría bíblica el número 8 nos habla de un reinicio, de tal manera que la novia va a reiniciarse en otra dimensión después de ser levantada de esta tierra. Ahora, en el capítulo número 7 la terminan de perfeccionar, del Cantar de los Cantares, se la llevan en el capítulo número 8, pero oiga qué tremendo es esto. Antes de llevársela en el capítulo número 8 del Cantar de los Cantares, la amada está pidiendo que la equipen con armas. Ahora, ¿para qué va a pedir la amada que la equipen con armas? ¿Para tomarse las fotos nada más? Es decir, que le den una ametralladora solo para la foto. No. La amada está diciendo que me equipen con 5 armas ministeriales
porque yo, antes de ser levantada de la tierra, voy a tener que enfrentarme con enemigos poderosos. Pero que ella entendió que su amado es todopoderoso y que nunca perdió ni una sola batalla. Ahora, cuando yo me estaba aproximando para acá con mis hermanos y vi el nombre, dije, uy, qué tremendo. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de cada congregación de alguna manera tiene que hacer resaltar esas características. Esto es más o menos como los nombres que le ponían, digamos, los israelitas a sus hijos. Eso era casi que algo profético, el nombre. Entonces, cuando el Señor nos pone a nosotros, los ministros, un nombre para la congregación, primero tenemos que hacerle honor al nombre. Por ejemplo, yo conozco una iglesia que se llama Dios es Amor. Y qué terrible sería que entrar ahí, lo menos que hubiera fuera amor. No sé si me doy a entender, hermano, ¿verdad? Entonces, cuando yo leí el nombre de esta congregación, dije, el Señor va a levantar guerreros en ese lugar. Pero eso quiere decir que las cosas van a poner trompudas, que van a haber adversarios, que van a haber enemigos, y que usted necesita conocer el armamento bélico pesado del reino de las tinieblas. Necesita conocer contra quién se va a enfrentar, pero también usted necesita conocer la clase de Dios que usted tiene, que es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y necesita conocer las armas que el Señor le va a dar a usted para poder enfrentar a enemigos más poderosos que usted, pero no más poderosos que Dios. Entonces, si esta iglesia se llama línea de batalla, ¿qué quiere decir eso? Que no va a haber batalla. Entonces usted tiene que ser adiestrado en la guerra espiritual, porque si no, no va a poder. Mire, pensando en esto, dice la Biblia que David corrió a la línea de batalla. No sé si de ahí surgió el nombre de la iglesia. No sé si está el pastor por ahí, pero no sé si de ahí surgió el nombre de la iglesia. Sí, así fue. Cuando David dice que él corrió a la línea de batalla para enfrentar a Goliat, a un gigante. Pero David no iba desprovisto de una preparación en lo secreto. Es decir, antes de enfrentar al gigante, había enfrentado otro tipo de adversarios. Antes de enfrentar al gigante, había adquirido cualidades y características espirituales de un guerrero que le iban a servir para sus victorias futuras. Por ejemplo, hermano, David era sujeto. El papá le decía ve e iba. El papá le decía vení y ahí estaba. Por decirle una de las características, nadie debería ir a la batalla espiritual si no es sujeto. ¿Puedo oír amén? No. Sí, porque muchos hermanos se emocionan y dicen, ¿quiénes van a ir a la batalla? Amén, ya está chiflando y a caer panza arriba van allá, hermano, porque no van preparados para la batalla. Entonces yo quiero por lo menos poner un granito de arena y hablarte sobre una estrategia militar de parte de Dios que te va a servir a ti para desarrollarte con una mentalidad militar que no la vas a adquirir de la noche a la mañana, sino que es en base a un cultivo de esa mentalidad y a una preparación que te va a dar la palabra, la comunión con el Señor y las experiencias que tú tengas en la vida. Entonces yo quisiera en Números capítulo 21 verso 14, tal vez arrancar por ahí porque tengo muchas cosas aquí en mi cabeza, hermano, en mi corazón. Y miren lo que dice allá. Por tanto, se dice en el libro de las guerras del Señor. En otras versiones dice el libro de las batallas del Señor. Entonces yo me di a la tarea una vez, yo creo, no sé si mis consiervos que están aquí han encontrado más, pero yo me di a la tarea de investigar para ver, o de buscar, mejor dicho, cuántos libros la Biblia menciona.
Es decir, está el libro de la vida, el libro de las obras, el libro de las memorias, el libro del Cordero. Y entonces más o menos encontré como 17 clases de libros. Y uno de los libros, y otro de los libros, el libro de las genealogías, por ejemplo. Pero este libro es el libro de las guerras, es el libro de las batallas. Este libro lo tiene, aparte de ser el libro de las batallas del Señor, porque Él libra batallas, es Jehová de los ejércitos. Tú también libras batallas espirituales, o las vas a librar, o de hecho desde que aceptaste a Cristo comenzaste a librar batallas espirituales, y las batallas se van intensificando conforme tú vas creciendo en la vida espiritual. Entonces, uno de esos libros que tenemos en lo individual es el libro de las guerras. Y en ese libro de las guerras a ti te van anotando tus pérdidas y tus ganancias, tus pérdidas y tus victorias. Ahí, por ejemplo, no me pregunte dónde está el versículo, pero de eso yo puedo intuir muchas cosas. Por ejemplo, en este libro va a ser anotado el tiempo o el mes o el año tal, fulano de tal o fulanita de tal, hija del Señor o hijo, enfrentó a tal enemigo y lo derrotaron, o fue victorioso. Pero tú tienes un libro de las guerras, y eso quiere decir que vas a tener que enfrentar a enemigos y adversarios, pero vas a tener que estar preparado. Entonces yo quiero hablarte un momento acerca de esto que titulé la derrota de los principados. Y esto está bien cardíaco, hermano, porque nadie de entradita entra a pelear contra principados si no está preparado. Si a veces, hermano, con que una hermana le tiró el pelo a la otra, ya se quiere ir de la iglesia. Y ahora imagínense si se enfrenta a un principado. Ay, Dios, hermano. Entonces tiene que haber una preparación. Entonces yo no te vengo a enfrentar a principados, válgame Dios, olvídese, no, hermano. Y yo vengo a mostrarle a usted que usted tiene que alcanzar una mentalidad militar y tiene que alcanzar ciertas características y cualidades que lo van a preparar para que usted sea efectivo en las batallas espirituales. Miren lo que dice Cantares capítulo 6 verso 4, interesante. Ya le comenté que en el capítulo 8 de Cantares hay una proyección del arrebatamiento, pero antes de que se la lleven, en el capítulo 1 ella está pidiendo que le equipen con armas. Y en el capítulo número 6 verso 4, el amado, mire las características que le dice a la amada que tiene. Eres hermosa, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Entonces están relacionando a la novia con ejército, con milicia, con guerra, con batalla espiritual. Y note que es en el capítulo número 6. Pastor José, si me puedes ayudar a buscar Josué capítulo número 12. Ya le voy a decir por qué. Porque ahí están comparando a la amada con Tirsa. Y resulta que Tirsa era una región, pero ahí en Josué capítulo número 12, esta región de Tirsa estaba gobernada por un rey. Tirsa no es de eso lo que le quiero hablar, pero es necesario que yo me vaya introduciendo por ahí. Tirsa significa deleite o placer. Pero resulta que ese lugar estaba gobernado por un rey, el rey de Tirsa, que fue uno de los 33 reyes que fueron derrotados entre Moisés y Josué. Y mire cómo está comparando a la amada. Eres de desear como Tirsa. Creo que en el listado, pastor, es el último rey que aparece. Exactamente, léetelo por favor. 12:24. Sí. Números 12:24. No, Josué. Josué, ¿tú lo tienes por ahí? ¿Lo puedes leer acá? Ok. El rey de Tirsa, otro 31 reyes por todos. Más los dos que derrotó Moisés son 33 reyes. Y a ver por qué le estoy diciendo eso, porque les voy a hablar de un rey hoy, que es el primero que usted tiene que enfrentar. Si usted enfrenta a ese rey y no lo vence, usted no puede pasar al segundo rey. Ahí va a ver. Entonces, hoy se va a enterar cómo va en la guerra espiritual.
Hoy se va a enterar si ya le entró usted a ese rey y ya lo derrotó, o ese rey todavía lo tiene del pescuezo. Hoy se va a enterar usted. ¿Quiere enterarse? No. Bueno, aunque no quiera, yo se lo voy a decir. Pues sí, porque si está en la línea de batalla, eso quiere decir que ya está a punto de entrar en guerra. Pero para ir a la guerra no es nada más de soplar y hacer botellas, decimos ahí en Waterman. Usted está en la línea de batalla, pero debe de ser consciente que usted tiene que ir con una preparación. No solo porque se oiga bonito el nombre de la iglesia. Eso lo compromete. Yo le puse allá de Benecer, roca de ayuda, ¿verdad? Y imagínense si no ayudáramos, no le hacemos favor al nombre. Entonces, línea de batalla. O sea, ya para entrarle a pelear. Entonces, mejor no vaya si no está preparado. Mejor quédese en la línea. Si quiere uno sus 2 años esperando en la línea, antes de entrar. Si no, va a haber pérdida. Entonces, fíjese pues. El rey de Tirsa era el 31 rey derrotado por Josué, más los 2 de Moisés eran 33. Y este era el último rey derrotado. Y la comparan a la amada como Tirsa, como quien dice, derrotaste a los 33. No sé si me doy a entender. Derrotaste al último rey, al rey de Tirsa. Por eso es que ahora te puedes deleitar en mí, porque Tirsa significa deseo o deleite. Y la Biblia cuando dice deleítate en el Señor tu Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón, eso no es solo del diente al labio. El deleitarnos a Dios es algo que alcanzamos en base a poder haber vencido antes a reyes como el de Tirsa, que se obstaculizaban el que tú y yo nos deleitáramos en el Señor. Entonces, mire pues, cuando habla de Jerusalén, es el rey número 3 en el listado, creo yo, 3 o 4, el rey de Jerusalén. Es decir, Jerusalén y Tirsa aparecen en el listado de los 31 reyes que derrotó Josué, Jerusalén y Tirsa. Entonces yo quisiera que usted, espero estarme dando a entender, hermano, y que me explique bien, porque digamos, la novia tiene que alcanzar una mentalidad militar. La novia ya se enfrentó a estos 2 reyes y los derrotó. Pero la novia, dice el amado de ella, que tiene estas características en el capítulo 6. Y 6 es número de humanidad. Entonces nadie está preparado para ir a la guerra si no depone su humanidad. Lo puro humano, que olvides, hermano, así no se puede. Sino que tenemos que ir rindiendo la humanidad nuestra, para que entonces vayamos nosotros creciendo como guerreros en el Señor. No se trata solamente de hacer bulla, de amén, y allá vamos, hermano. No, hay que ir preparado. Por ejemplo, si a mí ahorita, digamos, el gobierno de México me diera de parte de los militares del Departamento Militar de México, me dieran el arma más sofisticada que tengan, olvides, y me la dan a mí, usted tendría que tener cuidado, porque tal vez me lo echo yo a usted en vez de echarme al enemigo, porque no la sé usar. Es decir, usted puede tener armas sofisticadas del Señor, pero si no sabe cómo usarla, usted mismo se puede matar con ellas. ¿Me estoy dando a entender? Ok, entonces mire pues, si a usted lo pusieron en este lugar y el nombre de su iglesia se llama Línea de Batalla, ¿qué quiere decir eso? Le pregunto a los hermanos de aquí en la iglesia. Eso no quiere decir que los que estemos en iglesias que no se llamen Línea de Batalla no tenemos batallas. Bien, tenemos batallas. El punto, ¿cuántos hermanos son de acá de la iglesia? Levántenme su manita, por favor. Ok, y otros así como con un miedito tal vez no quieren levantar la mano, pero está bueno, está bueno. Línea de Batalla, lléveselo en su corazón. No es solo un nombre, es una actitud.
de la iglesia. Entonces el enemigo la ve y dice, en la línea de batalla, ¿no? Vamos a ver pues. Mire esto, Proverbios 24:6. Porque con estrategia harás la guerra, y en los muchos consejeros está la victoria. Eso quiere decir que en las batallas espirituales vamos a necesitar de consejeros del Señor que nos aconsejen adecuadamente, pero también estrategas militares de Dios para que nos ayuden a darnos entendimiento de cómo manejar las armas del reino de la luz, a conocer a nuestros enemigos y a cómo enfrentarlos, y a conocer las armas que Dios nos ha dado. Entonces yo en la Biblia veo al principal estratega militar por excelencia, que es Jehová de los ejércitos. Pero él tiene dos estrategas militares poderosos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los estrategas militares eran los profetas, pero en el Nuevo Testamento el Señor levantó al apóstol Pablo como un estratega militar. De tal manera, hermano, que oiga lo que le voy a decir, a esta iglesia la van a tener que venir a visitar ministros que equipen con armas a la iglesia para que pueda ser victoriosa en las batallas que va a estar enfrentando o que ya está enfrentando. Entonces, dice, vamos a ver qué versículo. El diccionario define estrategia como el arte de dirigir las operaciones militares. Eso no lo puede hacer cualquiera. Tiene que ser un estratega militar. No se debe de ir a la guerra sin una preparación, instrucción o un plan específico de ataque. Éxodo capítulo 12, 51. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tribu, de la tierra de Egipto, por sus ¿qué? ¿Cómo los sacó? ¿Por sus qué? Fíjese cómo miraba el Señor a Israel cuando lo sacó de Egipto, como ejércitos. Pero ellos no llevaban espada. Si habían pasado 400 años cautivos en el territorio de Egipto. Pero eran ejército, no preparado, pero eran ejército. Usted es un ejército. Diga por favor, yo soy un ejército. Pero eso no quiere decir que ya esté preparado. Entonces, en la estrategia del Señor, mire lo que hace el Señor. Éxodo capítulo 13, verso 17. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos. Los filisteos en aquel tiempo, sí, hermano, portaban arma. Ya ellos trabajaban el hierro y tenían espadas, pero Israel no tenía espada. Entonces miren, la estrategia del Señor fue, aunque el Señor, hermano, un soplido le hubiera dado a los filisteos y los mata, pero para dejarnos a nosotros una enseñanza, una instrucción, que el pueblo no iba preparado para enfrentar a los filisteos. Y entonces dice que aunque estaba cerca el lugar a donde tenían que llegar, Dios dijo, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Por eso no los guió por el camino en la tierra de los filisteos, aunque ahí estaba más cerquita. Sino el Señor lo que hizo fue, no, mejor vamos a bordear la tierra, porque aunque aquí nos queda más cerquita, aquí están filisteos, y aunque estos son un ejército, no están preparados para enfrentar a los filisteos. Mire la estrategia de Dios. Cuando tú no estás preparado, no te enfrenta. Menos tú deberías de enfrentarte con lo que no estás preparado. Pero entonces tienes que conocer tus enemigos. Fíjese, mire la estrategia de Dios con Moisés.
Le dice en Deuteronomio 1, vas a pasar por tal territorio, no entres en guerra con ellos porque yo no te he dado nada de su tierra. Vas a pasar por otro territorio de tus hermanos, no entres en guerra con ellos, no te los he dado. Y vas a pasar por otro, hermano, Israel era guiado aún para saber con quién tenía que pelear y con quién no. A veces una pelea con un enemigo es pérdida de tiempo. Por eso hay que discernir hasta si con el que estás peleando es un distractor para que te está distrayendo para alcanzar algo más grande. Por eso uno de los distractores es que nos peleemos entre nosotros, aunque no haya amenes. Mire, qué terrible, ¿verdad? Que el ejército de Dios es el ejército que entre ellos mismos se agarran. Los ejércitos, hermano, por muy crueles que sean, se cuidan unos a otros en la línea de combate y de batalla. Pero a veces nosotros los cristianos, hermano, entre nosotros nos estamos agarrando, entre nosotros nos señalamos y nos apuñalamos por detrás. Y ya te diste cuenta de aquella hermana, así esa vieja, como me cae mal a mí, y va a hablar de unos de otros, hermano. ¿Qué nos vamos a preparar así, hermano, si nos están distrayendo cosas tan pequeñas? Que eso nos debería de servir para adoptar una cualidad de amor, y eso ser poderoso, una arma poderosa para enfrentar al enemigo. Entonces mire aquí, sigamos aquí por favor, que voy en la introducción de esto, hermano. Efesios capítulo 6 verso 12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son nuestros niveles de batalla. Ahora, mire cómo dice la versión Kadosh en el capítulo 6, versículo número 11. Antes de enfrentar al enemigo, porque lo que acabamos de leer es el verso 12. Pero antes de enfrentar a estos, miren lo que dice el verso 11. Usen toda la coraza y las armas que Jehová provee para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Satanás. Oh, entonces, ¿quién tiene este versículo en otra versión que no diga igual? Solo para hacerle la comparación de lo que el Señor nos está hablando acá. Tienen ahí su Biblia, ya lo tienes tú ahí. Léetelo, démosle la oportunidad aquí al hermano. Vestió de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Aquí dice acechanzas del diablo, pero la versión Kadosh dice las tácticas. Mire, Satanás, que el Señor lo reprenda, usa tácticas de guerra. Y nosotros tenemos que también tener tácticas de guerra. Pero una de las tácticas de guerra de Satanás, que el Señor lo reprenda, es la decepción. Y eso es, mire, y eso es antes de que alguien lo enfrente. Es decir, el enemigo dice, lo que voy a hacer con este pueblo es decepcionarlos, para que cuando se enfrenten conmigo no tengan victoria. Entonces aquí tengo que hacer la primer parada de esta enseñanza, que no sé si es enseñanza, predicación, no sé, consejo, no sé, pero es Biblia. ¿Alguna vez te han decepcionado? ¿Alguna vez te has decepcionado? Esa fue una táctica del diablo, que alguien te decepcionara. Y mire, y generalmente la decepción, ¿de quién nos duele más? ¿De alguien cercano o de alguien lejano? De alguien cercano. Entonces el enemigo va a tratar por todos los medios que los cercanos a ti te decepcionen. Wow.
puede ser que inclusive nosotros los pastores te decepcionemos. Cuando de repente nos ves, no porque pequemos, no, yo no me refiero a eso. Que te decepcionemos porque de repente nos vas a ver los pies de barro. Pero que tú debes de sobreponerte a esa decepción y dejar de pensar. Yo pensé que era Superman. ¿Qué Superman? Somos hombres de carne y hueso, con limitaciones, con batallas, con problemas, con un montón de situaciones igual que las tuyas. Igual que las tuyas. La diferencia es con una unción de Dios para hacer la obra, con una capacitación de Dios para hacer la obra, con la gracia de Dios para hacer la obra. Pero el punto es que una de las tácticas del enemigo es la decepción. Entonces, si alguien de los que me contestaron aquí en algún tiempo de su vida lo decepcionaron y sigue decepcionado, hoy tú no te puedes ir decepcionado o seguir decepcionado. ¿Por qué? Porque entonces hay una debilidad que el enemigo va a ver en ti. ¿Qué estás decepcionado? Y puede ser que la decepción tenga años. Puede ser que la decepción sea de un hombre, de una mujer, acerca de sus padres desde la etapa de su infancia, desde su niñez. Cuando un niño se enteró que uno de sus papás le había fallado al otro, había adulterado, y eso lo decepcionó. Y viene jalando esa decepción. Aunque la quiera cubrir con lo que lo quiera cubrir, mantiene la decepción en su alma. Y si no es libre de esa, yo le estoy hablando de esa decepción que es una de las más cardíacas. Si no es libre de esa decepción, no va a ser preparado en su totalidad para enfrentar al enemigo. Entonces hoy tú te tienes que ir sin decepción de aquí. Si alguien, habías puesto tus ojos en alguien y de repente ¡bum!, se te cayó el ídolo y te decepcionó. Pero tan bonito que se ve allá arriba, pero te decepcionó. Tú no te puedes ir decepcionado. Llevo 33 minutos y me faltan muchas cosas que decirte. Otras versiones dicen, no dicen táctica, sino que dicen maniobras, acechanzas, como lo que leyó la hermana, insidias, trucos. Pero a mí me llamó la atención que en el griego dice métodos, es decir, el modo de hacer algo en orden. Es decir, Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene métodos para hacerte la guerra. Es decir, él es ordenado para hacer la guerra, pues. Y por eso la Biblia dice, y le mencioné en el Cantar de los Cantares capítulo 6, el verso 4, en donde dice o compara a la novia como ejércitos que van en orden. Diga orden. Entonces, táctica para ir a la guerra es estar en orden. Solo los pastores aquí adelante me contestaron. Si usted quiere ir a la guerra, tiene que estar en orden. Si usted quiere ir a la guerra, diezme. Ya salió el peine. No salió el peine. Es estar en orden. ¿Quiere ir a la guerra? Ofrende. ¿Quiere ir a la guerra? Confiese el pecado, apártese y alcance misericordia. Hay que estar en orden. Si no estamos en orden, hermano, primero tenemos que ponernos en orden. Y para que las cosas se pongan en orden, primero se retiran las tinieblas. Porque en Génesis 1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces el Señor lo que primero hizo no fue arreglar el desorden. El Señor lo que hizo fue, hágase la luz. Y comenzó a trabajar con las tinieblas, las separó. Y una vez separadas las tinieblas, y las tinieblas habla de miseria, pobreza, ignorancia. Una vez quitadas las tinieblas, comenzó a ordenar lo que estaba desordenado y a llenar lo que estaba vacío. Entonces, tenemos que caminar en orden, iglesia, línea de batalla. Si no,
Ay, Dios. Mire, si no hubiera estado en orden David, se lo hubiera desayunado, almorzado y cenado Goliat. Pero como iba en el orden, incluso, hermano, David había vencido el menosprecio de sus hermanos. ¿Quieres llegar a la línea de combate? Tienes que vencer el menosprecio, aún de tus hermanos. ¿Verdad que no solo tener el nombre? Usted tiene una gran responsabilidad con el nombre, a no ser que el pastor lo cambie. Pero si sigue así, con ayuda del Señor y revelación, pues. Pero David ha preparado, iba en orden. Y todavía los hermanos que eran militares, los hermanos eran soldados, estaban ahí en el batallón. Y cuando llegó a dejarle quesos David, lo menospreciaron. ¿Y con quién dejaste aquellas poquitas ovejas? Davidcito, chiquitito. Mira, nosotros somos soldados. Aquí has venido, solo has venido a ver la guerra. No sabían que no solo había ido a la línea a ver la guerra, sino a llegar a la línea de batalla y a derrotar al que los tenía del pescuezo. Pero era un David que había derrotado el menosprecio de sus hermanos. ¿Quieres ser tú un David? Deja de chillar cuando te menosprecien. ¿Y por qué a mí no me ponen? Deja de estar diciendo esas cosas. Y que te desprecien los demás. Es que el desprecio es entrenamiento uno. ¿O pensaste que aquí las cosas eran fáciles? Que la salvación fue fácil. Lo otro ya conlleva un esfuerzo. Y muchos, mire, muchos en las iglesias no soportan el menosprecio, porque no entienden que el menosprecio Dios lo está permitiendo, porque está preparando un David o una David. Ah, sí, hermano. Cuando lo llegamos a entender, vamos pues, porque no voy. 38 minutos me queda para la hora 22. Juan 14:30. Fíjese pues, antes de ir, ¿qué tenemos que hacer? Le dice el Señor a sus discípulos: ya no hablaré mucho con vosotros, porque está llegando el príncipe del mundo y él no tiene poder sobre mí. Esta versión latinoamericana dice: ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el que gobierna este mundo, y en mí no encontrará nada que le pertenezca a él. Eso lo pudo decir el Señor bendito Jesucristo. No se va a enojar conmigo, pero nosotros no. Usted y yo no le podemos decir: ahí viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Ay, estamos cundidos de cosas del enemigo adentro, que nos puso como receptores en el alma, y de ahí agarra el ganchito, hermano. Y por eso es que a uno los agarra como que son títeres. ¿Por qué? Porque tiene receptores el enemigo en el alma de muchos y los hace operar a su voluntad. Yo le digo a los hermanos allá en son de broma que a veces nosotros tenemos tantos clavos en el alma que ya parecemos ferretería, hermano. No sé si una vez le oí a mi apóstol, hermano, comentar una situación de un hombre que puso, un anciano que puso en venta su casa, y entonces se la compraron, y el nuevo dueño le dijo: le doy hasta mañana para que desocupe. Vino él y comenzó a sacar todas las cosas, pues ya había vendido la casa. Pero ese anciano solo entraba por la puerta de su casa y hacia el lado derecho tenía un clavito. Y en ese clavito, cada vez que entraba, se quitaba su chamarra o lo que cargara y lo ponía en el clavito. Y después se iba. Sacó todo, pero se le olvidó quitar el clavito. Cuando el nuevo dueño ya se fue a vivir ahí,
Todas las mañanas, a esa misma hora, tocaba el antiguo dueño. Le abría el dueño y él, sin pedir permiso, entraba y ponía su chamarra en el clavito y se iba. Y así sucesivamente, hasta que un día le dijo el nuevo dueño: mire usted, le dijo, perdone, le dijo, pero yo ya le compré la casa, le dijo. Ah, sí, le dijo, pero lo único que no saqué fue ese clavito. Entonces tengo algo que me pertenece adentro de mi casa. Entonces a veces nosotros tenemos clavitos y el enemigo solo entra sin pedir permiso. Aunque nosotros le pertenecemos a Dios, pero hay cosas que nosotros le hemos cedido derechos al enemigo en el alma, y cosas que se nos impregnaron y nos colocó en el alma antes de venir a Cristo. Ah, no, hermano, pero entonces ¿cómo queda aquella palabra que dice: aquí todas las cosas son hechas nuevas? No, así no dice en el griego. Dice: todas las cosas van siendo hechas nuevas. Es decir, es un proceso, no es un acto. ¿O usted todavía no tiene defectos en su alma? Contésteme pues. O ya se enojó conmigo. Lo tengo que tratar como un soldado ahorita, no como una oveja. Mire, si aquí hay una oveja y un soldado, ¿se les trata igual o no? Entonces, ahorita yo me estoy refiriendo a usted como soldado, no como, no para que me conteste como oveja, sino: amén, Señor, sí, Señor, amén. Sí, Señor, Señor. O no sé cómo dice, ¿verdad? Yes, sir, sir. Y, le estoy hablando a su mentalidad de ejército, de soldado. No a una ovejita, que la ovejita es más tierna, el soldado está pilas. Y usted está en la línea de batalla. Si está en la línea de batalla, eso quiere decir que usted es un soldado. Preparado o no, Dios lo sabe, y su pastor. Sí, Señor. Y el soldado tiene relación con el Señor, con el señorío. La oveja con el pastor. Y hay quienes quieren ser soldados y no hacen caso. Uno les dice: hermano, no haga eso, y eso es lo que sigue haciendo. No se sujeta. No sujeta. ¿Entendió la parábola, no? Kadosh, no estaré hablando con ustedes por mucho más tiempo, porque el gobernador de este mundo está viniendo. Él no tiene ningún derecho sobre mí. Pero hermano, nosotros, vuelvo a la carga, pero en nuestra alma sí tenemos cosas de las cuales exige derecho el enemigo. Y tenemos que evaluar esas cosas que no han sido rendidas todavía. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, aunque no hay en mí cosa que le pertenezca a él. O sea que hay cosas que son del enemigo, y sí las instala en el alma de hijos de Dios para manipularlos. No digo en los hijos de él, porque ya los tiene entre la bolsa, sino que donde está poniendo los receptores es en el alma de los hijos, para manipularlos, para que no crezcan, para que no se desarrollen, para que no se levante un ejército poderoso que le dé dolores de cabeza al reino de las tinieblas. Pero desde los días de Juan el Bautista, en el reino de los cielos se sufre violencia, y solo los esforzados lo arrebatan. Esto no es de cualquiera, es de gente, hermano, que se va a dedicar a conquistar lo que el Señor le ha entregado a él. Según de Corintios 10:3, voy apresurándome. Ya voy por la segunda introducción ahorita. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. O sea, usted no pelea, usted no debe de pelear carnalmente. Es decir, imagínense que qué horrible se mire que un cristiano a otro cristiano lo esté retando para las trompadas. Salgamos después del culto, pues. ¿Cómo va a ser eso? Pero sí hay cristianos así. Y también hermanas para empatar el partido, 1-1 a favor de ninguno. Gillette se puede decir aquí, ¿no? Gillette. A la hermana le decían la chiletera del barrio, y no ha soltado el Gillette todavía. Ahí lo carga escondido. Y cuando hay que rendir todas esas áreas.
Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que ya hay fortalezas. Entonces hasta este punto podríamos decir que vamos a tener que enfrentar principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Las huestes son los peones en el tablero de ajedrez del reino de las tinieblas. Es decir, las huestes son los soldaditos y los principados son los... Y yo no le voy a hablar de principados, aunque el tema es derrotando a los principados, ¿verdad? Porque el término principado tiene que ver con reyes. Entonces están los reyes, principados, gobernadores, potestades y huestes. Son 5, por eso son 5 ministerios. Usted se tiene que enfrentar no solo con principados, con algo que está más arriba. Usted se tiene que enfrentar con reyes. Y si nuestra mentalidad es así, ay Dios, hermano, nos hacen nada más y ahí vamos volando, hermano, como tamo que arrebata el viento. Mire, ves, ¿qué es una fortaleza? La palabra fortaleza en el griego es ochuroma y significa argumento, razonamiento, sofisma y castillo. Pero por favor que se le quede razonamiento. Diga por favor, fortaleza, razonamiento. Esa es una de las batallas que usted va a tener. Me estoy adelantando casi a la administración del tema. Voy a tener que avanzar un poquito más. ¿Qué es un castillo? Un lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones. Es una arquitectura militar del lado de las tinieblas. Pero oiga, esa arquitectura militar del lado de las tinieblas la están edificando en nuestra mente. No cree usted que van a ser físicas estas construcciones, son espirituales. ¿Y dónde son levantadas? En tu mente. Es decir, primero tienes que derrotar lo que está adentro para poder derrotar lo que está afuera. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo en mi caminar como hijo de Dios y como pastor me he dado cuenta de lo siguiente, y tal vez mis consiervos también. Yo he conocido hombres buenos para la liberación, hermano, tremendos hombres de Dios para la liberación. ¿Y dónde están? ¿Cuántos son? Tráiganme a los enchamucados. Y ahí se los llevan. Y fuera, y fuera. Hermano, tremendo. ¡Fuera! No se va a ir usted, ¿va? Yo estoy hablando de estos de aquí. Tremendos hombres de Dios para liberación. Y el Señor opera liberación en ellos. Pero ellos no han podido derrotar sus fortalezas internas. Yo no quiero ser victorioso solamente con los chamucos de afuera. Quiero derrotar mis enemigos internos, porque conozco a muchos que derrotan a enemigos externos, pero los internos los derrotaron a él. Ejemplo, Sansón. Sansón derrotaba filisteos externos, pero una Dalila lo derrotó porque él tenía un enemigo interno. Entonces, que Dios te use en la liberación, gloria a Dios. Pero el punto es, ¿y tus enemigos internos? Ahí es donde está la cosa seria. Porque un demonio en el nombre de Jesús se va. Pero una fortaleza en tu mente, tú no puedes decir, fortaleza en el nombre de Jesús, te vas. Ahí no se puede. Pero un demonio sí. Te vas fuera en el nombre de Jesús. Se va. Bueno, ahora si son otros rangos de espíritus ya es otra cosa, pero ese es otro tema. Ochuroma se deriva de otra palabra griega, hecho, que significa, entre algunos conceptos, oiga esto, para tener la posesión de la mente. Esas son las fortalezas. Entonces, ¿dónde se edifican estos castillos espirituales? En nuestra mente. Es decir, alarmar, agitando las emociones, nos habla de temor y de reinar. Entonces el enemigo quiere reinar en nosotros, tomando nuestra mente y levantando fortalezas
castillos, razonamientos en la mente para mantenernos gobernados y que nosotros no desarrollemos y no nos perfeccionen. Y usted va a conocer a muchos cristianos evangélicos así, que tienen, hermano, hasta se las llevan le carburan a usted. O sea, carburar es como es que a mí se me cruza el alemán, el inglés, todo, hermano. Sí, pero es como alardear. Es gracias. Esa es. Miren, hermanos. Digamos, ¿qué les iba a decir? ¿Qué le estaba diciendo después de que? Sí, de los que, digamos, alguien puede alardearte a ti y preguntarte, ¿y tú cuántos años tienes de cristiana? Y tú le dices, no, pues, 3. Y 50 años en el evangelio. Y hasta así con el pechito así. Pero usted mira su vida, deja mucho que desear. Porque aquí no es cuánto tiempo tengo yo de ser evangélico, sino qué calidad de vida tengo como consecuencia de la entrega de mi corazón. Yo conozco gente de 4 años que son más calidad que gente de 30 años en el evangelio. Entonces mire, el enemigo va a querer gobernarte a través de tu mente y levantar fortalezas y tú ni cuenta te diste. ¿Sabe para qué me trajo el Señor hoy? Por lo menos hoy, le voy a derrumbar un castillo. Le voy a derrumbar un castillo en su mente. Y usted se va a sentir así, hasta rico, como cuando le duele una muela y se la quitan. Así va a sentir, se va a sentir libre de su mente. Wow, va a decirse, qué tremendo, qué hermoso soy. No, tampoco, ¿va? Tranquilo, no mucho, tampoco se me vaya por allá. Entonces, mire, pues, les quiero hablar de un reinado que usted tiene que enfrentar. Y se llama Seón. Y usted va a saber hoy usted se va a enterar por medio de la palabra si usted ya lo enfrentó, si no lo ha enfrentado, si ya lo derrotó usted a él o él lo mantiene derrotado a usted. ¿Quiere saber? Mire, si está derrotado, no me vaya a salir frustrado así. Usted tiene que levantar y decir, bueno, perdí la batalla, pero no la guerra. Que Dios habla a tiempo y aún fuera de tiempo. Entonces, más o menos le puse a este Seón así, oye, no que así sea, pero sí era fiero, hermano. Ese Seón era grueso, hermano. Entonces voy compresionando aquí en los 10 minutos que me faltan. Los israelitas derrotaron a 2 reyes cuyos territorios se extendían al este del río Jordán, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, y abarcaban el Arabá al oriente. Uno de ellos era Seón, rey de los amorreos, cuyo trono estaba en Hesbón. Este rey gobernaba desde Aroer, ciudad asentada a orillas del arroyo Arnón, hasta el arroyo Jaboc, que era la frontera del territorio de los amonitas. El territorio de Seón abarcaba también la parte oriental del Arabá hasta el lago Kineret, y de ahí al mar sur, que es el mar muerto, por la vía de Behimoth, más al sur hasta las laderas del monte Pisga. Alguien podría decir, ay, hermano, a mí de qué me sirve leer todo eso que Seón, que Aroer. Ay, no, hermano, yo mejor leo Juan, el discípulo del amor. No, pero esto sí le sirve. Ahí va a ver por qué le va a servir. El otro rey que gobernaba era Og, rey de Basán. Y desde el verso 4 al verso número 6, dice en el verso 6, los israelitas bajo el mando de Moisés derrotaron a estos 2 reyes. Oiga, los israelitas bajo autoridad derrotaron a 2 reyes. Entonces, principio para ir a la guerra, estar sometido a una autoridad. Porque, digamos, en el mundo espiritual se rigen por principios de autoridad. Si nosotros no nos sujetamos, no vamos a vencer ni al primer rey. Ahora,
Solo se lo pongo ahí como un dato para que usted lo siga estudiando. Números 21:21. Entonces Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: déjame pasar por tu tierra. No nos desviaremos ni por campos ni viñedos, ni beberemos agua de pozo. Iremos por el camino real hasta que hayamos cruzado tus fronteras. Léame lo que está en rojo, por favor, mientras me tomo un trago, pero de agua. ¿Qué hace Sehón? No permite que sigas caminando rumbo a tu meta. Aquí la meta era Canaán. Tu meta es la conquista de tu alma. Entonces Sehón se puso en el camino y no le permitió a Israel pasar. Entonces reunió Sehón a todo su pueblo y salió al encuentro de Israel en el desierto. ¿Dónde te va a atacar Sehón? ¿Y qué significa el desierto? Las pruebas, las luchas, los sufrimientos, la escasez. Y llegó a Jahaza y peleó contra Israel. Entonces, en el libro de Josué son mencionados 33 reyes que fueron derrotados por el pueblo de Israel bajo el mando de Moisés y de Josué. Moisés derrotó 2 y Josué derrotó 31. Pero oiga, le voy a hacer una pregunta antes de seguir. ¿Cuántos reyes fueron derrotados en su totalidad? ¿Con quién en Cantares capítulo 6 comparan a la novia? ¿Con qué? Con ejército y con Tirsa. Y Tirsa era el rey número 33. Es decir, que la novia derrotó a los 33 reyes. Otra pregunta. ¿A los cuántos años el Señor comenzó su ministerio en la tierra? ¿Y a los cuántos lo terminó? ¿Qué significa eso? Ah, sí me estoy dando a entender. ¿Usted es entendido, hermano? Si Él terminó a los 33 años y fueron 33 reyes, Cristo derrotó a los 33 reyes. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo en su corazón? ¿Eso qué significa? Que si Él derrotó a los 33 y Él vive dentro de ti, ¿qué va a pasar con esos 33 reyes? Tú los vas a derrotar en el nombre de Jesús. Y eso lo tienes que creer con todo tu corazón. Y cada uno de estos reyes es cardíaco, hermano. Mira, solo el primero que te voy a mencionar es bien tremendo. Por ejemplo, esos reyes o principados representan áreas que dominan en el alma, jerarquías espirituales, autoridades que han puesto fortalezas en el alma. Eso representan. Ahora, territorio en donde ejercían gobierno esos reyes, Sehón y Og. Oiga, era Josué 12:1. No se lo leo para que usted lo anote y después se lo lleve a su casa y lo estudie. Jordán, Arnón y Hermón. Lugares en donde gobernaban. Ahora, ¿eso qué significa? Significa mucho. Porque Sehón gobernaba el Jordán. Entonces, cuando Sehón no ha sido derrotado por un hijo de Dios, el Jordán significa en lo positivo el que desciende, o sojuzgar o dominar. Esto nos habla de humillación en el aspecto positivo. Pero en el aspecto negativo, el Jordán viene de una palabra que se dice yarad, y su raíz primaria es descender, literalmente ir hacia abajo, o convencionalmente a una región más baja, o figurativamente caer, ser apartado o ser desarmado. Eso es lo negativo. Pero mire, solo mire esto, por favor. En el Jordán, por ejemplo, el que se humilla. Cuando Sehón está dominando a un cristiano, ese cristiano no se humilla. Quiere que todos se le humillen a él, pero él no se le humilla a nadie. ¿Y cuál es la antítesis de la humillación o de la humildad? Entonces, Sehón trabaja de la mano con el orgullo. Cuando una persona es muy orgullosa,
es porque Seón lo tiene del buche, hermano. Y cuando una persona no se puede humillar, Seón le está gobernando su Jordán en la mente. Y no se humilla, hermano. Es que mire, humillarse realmente cuesta, hermano. ¿O no le costó a usted? ¿O no le está costando? Humillarse cuesta, hermano. Generalmente nuestra almita quiere salir siempre en caballo blanco. Yo gané la discusión. Yo tuve la razón. Humillarse. Que te empiecen a decir un montón de cosas y tú agaches la cabeza. Está bien, para no seguir peleando. No porque la otra tenga la razón. Para que deje de estar cotorreando, hermano. Decimos nosotros allá que es estar hablando y hablando, ¿verdad? Y sí, hermanita, sí, está bien. Sí, pero dígame algo. No, tiene razón. No se preocupe. Y usted por dentro dice, ay, vieja desgraciada. Por dentro. Pero no hace nada. Pero por lo menos usted sabe que sí quisiera contestarle, pero se está dominando. Usted se está humillando. ¿O no? Pero el que no se humilla, le tienen tomada una sección de su mente, el Jordán. Por eso es que no desciende. Ay, no hay que ir a la guerra sin humildad. Entonces, pastor, si esta iglesia se llama línea de batalla, eso quiere decir que a su rebaño le van a trabajar el orgullo. Bueno, no quiere decir que al mío no, pues, que todos somos ovejas. Iglesia, línea de batalla, humíllate. ¿Quién, hermano? Yo. Hasta en alfombra roja. Humíllate. He preguntado en varias iglesias, ¿cómo quieres? ¿Con anestesia o sin anestesia? ¿Te quieres humillar o quieres que te humillen? Porque de todas maneras, una de las dos cosas va a pasar. Te tengo esa buena noticia. ¿Te vas a humillar o quieres que te humillen? Yo prefiero humillarme, que si no otro. Y porque hermanos, hermanas y gente en el mundo sobran para humillarnos. Entonces mejor bajar la cabeza. No necesariamente cuando decidiste a voluntad perder, aunque ganabas, perdiste. Cuando decidiste perder, ganaste. Y el que dijo, ajá, ya vio que yo tengo la razón, ese perdió. Pero tú que siempre tengo que decir que sí, siempre, sí, todo yo. Tú ganaste. Tú ganaste. Mire, ¿dónde gobernaba Seón? En Aroer y en Jaboc. No me da tiempo para seguir, ya se me va a terminar el tiempo. Pastor, ¿me podría enviar al siervo aquí en el teclado, por favor? Mire qué significa Aroer. Era donde gobernaba. Significa ruinas, desnudo o desnudez. Eso es no tener cobertura. ¿Dónde puede gobernar Seón? Donde no hay cobertura. Por eso, ¿tú tienes cobertura? ¿Tienes cobertura pastoral? Esa es un arma poderosa. Oiga esto, hermano. Gobernaba en el Arnón. Por eso te dije, hoy te vas a enterar si ya derrotaste a Seón o no. Y es el primero de una línea de 33, hermano. Es decir que se te enfrentó primero Seón, lo quitaste de en medio, ¡fum! Y después se te deja venir Og.
Quitaste a Og y se te viene el número 3. Y así vas, hermano, hasta que llegas y derrotas a Tirsa. Y entonces te deleitas en las cosas de Dios. Arnón, ayúdeme por favor. Arnón se dice en hebreo Ranán. ¿Y qué significa? ¿Qué más? El que no tiene estas características no ha derrotado a Sehón. No, hermano, fíjese que yo ya en mi madurez yo ya superé el dar un par de brincos en la alabanza, hermano. Eso es para los inmaduros, para los tiernitos que acaban de venir. ¿Qué? Del buche lo tiene Sehón. Mire, la gente, mira, dame mi menor. Mi menor es, ahí mantenete en mi menor. Miren, hermanos. ¿Qué le estaba diciendo después de que el hermano me interrumpió? No, son bromas. No. Miren, hermanos. El que está gobernado por Sehón, que es razonamiento. Ya no me da tiempo para terminar todo esto. Pero Sehón significa razonamiento. Y es un principado, es un rey, es un reinado. Y es razonamiento. Cuando nosotros razonamos las cosas espirituales, ay Dios, hermano, no hemos derrotado a Sehón. Cuando aquí la cosa está rica, hermano, en la alabanza, y de repente el director dice, y grito de júbilo. No lo voy a gritar, yo solo estoy haciendo no voy a gritar. Pero el director aquí, hermano, está, y grito de júbilo. Y entonces el que no ha derrotado a Sehón, no le sale nada, hermano. Si bien le va, por lo menos el pobre, por lo menos siquiera se esforzó para hacer. Pero y otros gritos de júbilo. Aquí está gobernando, mire. Porque resulta que Sehón no nos deja hacernos viles delante del Señor. Aleluya. No te deja ser vil, no te deja quitarte tus ropajes, un montón de cosas para hacerte vil delante del Señor, como lo hacía David. David hubo un momento en que le estorbó cuando estaba subiendo el arca del pacto, y le estorbó su corona, le estorbó su capa de real, se lo quitó todo, hermano, y comenzó a danzar en la presencia del Señor. ¿Quieres derrotar a Sehón? Alaba con todas tus fuerzas. Aplaude con todas tus fuerzas. Grita con todas tus fuerzas. Canta con todas tus fuerzas. Regocíjate con todas tus fuerzas. Eso no lo puede soportar Sehón. Eso no lo puede soportar Sehón. Porque eso, la razón te hace ver ridículo. ¿Sabes qué te va a decir Sehón? No sea ridículo, hombre. Y en la universidad, ay, qué ridículo. Sos jefe en el trabajo y qué ridículo te miras aquí. Sos lic, sos doctor y qué ridículo te miras ahí. Que haciendo así y que no sé cómo así. Qué ridículo, hombre. Pero cuando tú te despojas y dices, por la fe, voy a derrotar este bandido, este razonamiento, y ahora me voy a hacer vil. Delante de mi Señor me voy a hacer vil. Sí, hermano. Me fui a investigar un poquito. Por eso perdone si no participé con usted en la alabanza. Estaba rica, hermano. Sabroso. ¿Y sabe qué me gustó? Que adoraron bastante. Pero hacer fiesta es bien rico. Fíjese que fiesta es diversión o regocijo. Pero según el término militar,
Fiesta es la acción de distraer o de desviar la atención de las fuerzas del enemigo, hermano. Mire, es decir que cuando usted está aquí cantando, y todos cantando, hermano, el enemigo entra y dice, todo toreco anda ahí, hermano. Quiere alcanzar a alguien, no puede, se distrae, dice, pero ¿qué pasó aquí? Empieza a haber una desconexión en el mundo espiritual, en su ambiente, los demonios. Por favor, entiéndame el ejemplo. En el ambiente espiritual empieza, o sea, no agarra la sintonía. Pero si yo fui a atacar a un hermano, dice, que se congrega ahí en línea de batalla, y solo entra aquí, pero como aquí hay un fiestón Pérez, y entonces solo entra y dice, ¿dónde está aquel? Dice, y lo ve danzando y pasa cerca de él y no lo mira. La fiesta distrae a nuestros enemigos. ¿Por qué no se vienen los hermanos de alabanza? Vénganse, acompáñenme. Jaboc significa vaciar. No me queda tiempo para ver todo eso. Cuando Sehón domina estos territorios, le estoy haciendo una conclusión. No hay humillación, no se desciende de los lugares altos. No hay alegría, no hay canción, no hay consagración, se mantiene el pecado oculto, se es estéril, es decir, no se produce fruto. Mire todo lo que hace esto. Sehón, porque estaría incompleto si yo no le doy el concepto de a quien usted va a enfrentar o está enfrentando. Sehón, uno de los conceptos es guerrero, tempestuoso y exterminador. Miren, y es el primero. Si así es el primero, ¿cómo serán los otros, hermano? Tempestuoso, tormenta grande, especialmente marina, con vientos de extraordinaria fuerza, conjunto de palabras ásperas o injuriosas, agitación de los ánimos. Esto tiene que ver con las tempestades, ministraciones de espíritus inmundos y de demonios. Vientos. Exterminar, destruir por completo y desolar. Esa es la consigna de Sehón. Desolar la vida de un cristiano o desolar a toda una congregación. Y desolarla, pastor, ¿sabes cómo lo entendí? Que ahí se mantiene la gente. La gente se congrega en la iglesia, pero en el ambiente hay desolación, hay tristeza, hay luto. O sea, no fluye la alegría. ¿Por qué? Porque Sehón, en su designación de exterminio y de desolación, está haciendo bien su trabajo, hermano. Y mire, y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor no recibirá lluvia sobre ellos. Y esto tiene que ver con la adoración definitivamente. ¿Por qué? Porque en uno de las situaciones que tiene que ver con Sehón, es una situación de desierto, lugar despoblado, territorio arenoso, pedregoso, que por la falta casi total de lluvias carece de vegetación o la tiene muy seca. O sea, la carencia de lluvias, por eso le menciono acá. Sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar no recibirán lluvia. Es decir, donde no hay lluvias porque no hay adoración. La adoración atrae la lluvia del Señor. Entonces, en esta oportunidad, yo quiero ministrar tu mente, esa sección de tu mente que no te deja alabar en plenitud, humillarte, rendirte, todo lo que hemos visto ahorita. ¿Qué le parece? Entonces, mire, no sé cómo le vamos a hacer aquí, pero todos aquellos que
que van a rendir su entendimiento y estar preparado para enfrentar a Seón, o si ya lo estás enfrentando y no te habías dado cuenta, levántese de su lugar, véngase aquí. No sé cómo vamos a hacer aquí, pero yo sí necesito orar por ustedes. Solo por favor, gracias, hermano. Ay, Señor Jesús, que el Señor nos ayude, hermanos. ¿Estás listo para rendir tu mente? No a mí, para rendirla delante del Señor. Cierra tus ojitos, tú que estás aquí enfrente. Cierra tus ojitos. Tú sabrás si has tenido últimamente o durante mucho tiempo batallas muy fuertes en tu mente, con pensamientos muy terribles. Precisamente hoy me mandaron una información de un psicólogo que habla sobre la cantidad de pensamientos negativos que fluyen en nuestra cabeza diariamente. Wow, son miles de pensamientos negativos que no dejan fluir los pensamientos positivos. Pero, ¿qué es lo que no te ha dejado fluir? Solo dame una nota ahí para ministrar. ¿Qué es lo que no te ha dejado fluir? Has tenido batallas en tu mente. Quizá aquí hay incluso hermanos o hermanas que no se explican el porqué de un dolor fuerte de cabeza o de migrañas. Pero aún los pensamientos del enemigo, cuando son demasiados, pueden haber hijos de Dios que dicen: ya no aguanto, si me entra otro pensamiento siento que me va a estallar. Si hay gente así, Dios te va a vaciar tu mente de esos malos pensamientos y te va a sembrar pensamientos de Él en tu cabecita. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra una vez más ha sido declarada, administrada y ministrada, Señor, hacia cada uno de tus hijos. Tú sabes las batallas que han tenido en su mente, las batallas de pensamientos de frustración, batallas de pensamientos de depresión, de tristeza, de angustia, de aflicción. Batalla con pensamientos que han atormentado la mente, Señor, de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, por la autoridad que ahora me han delegado para edificar y bendecir, Señor, a tus hijos. Y yo, Señor, de raíz, vengo desarraigando todo pensamiento que no fue sembrado de parte de Dios en tu mente. Reprendo a un pensamiento de suicidio, pensamientos de muerte que te han cruzado por la cabeza. Quizá aquí habrá un hijo o hija de Dios que ha dicho: al no estar yo ya presente, las cosas se van a arreglar. ¿Qué pensamientos te han estado atormentando? Sé libre hoy de eso. No sé si me pueden regalar aceite, por favor. En el nombre de Jesús. De raíz, todo pensamiento contrario a los pensamientos de Dios sean desarraigados hoy por la palabra.
Sehón fue derrotado por la palabra. La escritura dice que Sehón fue derrotado a espada. Y la escritura dice en el Nuevo Testamento que la palabra es como una espada de doble filo. Yo estoy utilizando el pensamiento, los pensamientos de Dios, la palabra logos, para derrumbar y destruir a ese Sehón que ha estado obstruyendo tu mente y tus pensamientos. Vengo cortando contra todo pensamiento contrario en el nombre de Jesús. Pensamientos del enemigo que te han mantenido derrotado, diciendo no puedo, no podré. Mentira del diablo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Recibe una administración poderosa del Señor en tu mente. Que sea señalada tu mente hoy y consagrada para el Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdame a ministrar en la frente. Recibe. Venimos sellando tu mente en el nombre de Jesús. Aquí hay gente que oye voces extrañas y lo atormentan. Hoy en el nombre de Jesús yo vengo rociando la sangre del Cordero sobre ese hombre o sobre esa mujer que oye voces y lo atormentan. Rocío la sangre del Cordero en tus oídos y los vengo sellando en el nombre de Jesús. Prosto que manda y camanda raba y soja brus oreki amanda. Recibe en el nombre de Jesús una administración especial en tu cabeza. Sea puesta una diadema de aceite en tu mente en el nombre de Jesús. Seas coronada de aceite en tu cabeza. Sea señalado tu entendimiento, tu mente. Ya no serás derrotado por pensamientos. Ramasqueroso seira, fresquero no iré. Que aún los efectos de esta administración en tu mente sanen todo dolor y toda dolencia en tu cabeza, en tu cerebro, en tu cerebelo. Migrañas, dolores de cabeza en el nombre de Jesús, como consecuencia de una administración a tu mente.
Sé libre en tu mente. Sé libre en tu mente. Lo que ofuscaba tu visión espiritual, sé libre en tu mente. Toda atadura en la mente, quede rota, deshecha por causa de la unción de tu Espíritu, Señor. A ti que te costaba adorar, alabar, recibe libertad en tu mente en el nombre de Jesús. Tú que fácilmente te desconcentrabas, recibe una administración del Señor en tu mente. Dios te está capacitando para batallas mayores, para victorias más grandes. Oh, brascherore, brostore, proskero mana y soy. A ti que se te dificultaba concentrarte en la palabra, concentrarte en la alabanza y en la adoración, que se te dificultaba humillarte, oh, en el nombre de Jesús, oh, recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe.
bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Levanta tus manos un momento. Levanta tus manos. Oh, brazos querores. De mi alma, mi corazón, amurallada, sin techo. Muerte, gracias, Señor Jesús.